Big Sun es una banda estadounidense de hard rock y glam metal fundada en 1980 en Saint Paul, Minnesota. Su época de mayor auge tuvo lugar a finales de los 80, gracias a los álbumes Big Sun de 1988 y Revere Up de 1990, con los que lograron poner 4 temas en el top 40 de los Billboard Hot 100. Sin embargo, y debido a la irrupción del grunge, la banda tomó la decisión de separarse en 1991 después de no poder conseguir apoyo discográfico ni la atención de los medios. En 1997, Daxi Petruccio y Janet Garner refundaron la agrupación con nuevas integrantes, de cuyo periodo fue publicado su tercer disco de estudio, Pioneering. Luego de una corta gira promocional, la banda volvió a separarse después de que Jan Kunenen las demandara por no cumplir con los derechos de autor. A principios del nuevo milenio, Big Sun volvió a los escenarios, siendo Jan la única de la alineación clásica en participar, que dio como resultado la publicación de su cuarto álbum Live and Living y de su primer disco en vivo Extended Versions, ambos editados en 2006. En octubre de 2013, Jan Kunenen falleció tras luchar durante 9 meses contra un cáncer de mama, hecho que estuvo a punto de propiciar el fin de la banda. Sin embargo, en diciembre del mismo año Roxy, Janet, Sier Pedersen y Gina Estelle reformaron la agrupación para continuar con el legado de su fallecida fundadora. Se fundó en 1980 por la guitarrista Jan Kunenen en la ciudad de Saint Paul, que las convirtió en la primera banda 100% femenina de Minnesota. Por error, algunos medios, como el sitio AllMusic, han establecido su fundación en 1981 en Los Ángeles, California, pero dicha información fue desmentida por la propia guitarrista. En 1984, y luego de varios cambios en su alineación, donde se integraron la cantante Janet Garner y la bajista Pia Meyako, aparecieron en la película cómica Boys interpretando a la banda de ficción Hyperdaisy, siendo esta su primera presentación de importancia en los medios. Al año siguiente, y con la escena del glam metal masificada en el mercado estadounidense, decidieron viajar a Los Ángeles en busca de una oportunidad discográfica. Entre 1985 y 1986, lograron un gran reconocimiento en los bares del Sunset Strip de Los Ángeles gracias a su estilo y por ser una de las pocas bandas femeninas en las diversas tocatas. En 1987, y con la incorporación de Roxy Petrucci en la batería y de Sier Pedersen en el bajo, se creó la alineación clásica de la banda. En el mismo año fueron entrevistadas por la directora de cine Penelope Spyers para el documental The Decline of Western Civilization Part 2 Emerald Years, que contó con apariciones de otros grupos como Kiss, Ozzy Osbourne y Alice Cooper, solo por mencionar algunos. Dicha aparición en el documental llamó la atención de EMI Records, quienes las contrataron y lanzaron en 1988 el álbum debut Big Sun, que recibió gran apoyo de los críticos y que alcanzó el puesto 41 en los Billboard 200. Gracias en parte a los sencillos Edge of Broken Heart y Crying, al año siguiente obtuvo disco de oro en su propio país, tras superar las 500.000 copias vendidas. Para promocionarlo, salieron de gira con los alemanes Scorpions y luego con sus compatriotas Bon Jovi durante los años 1988 y 1989. A mediados de ese año retornaron a los estudios para grabar el álbum Revere Up, lanzado en julio de 1990 y que se posicionó en el puesto 52 en los Estados Unidos y en el top 20 en la lista UK Albums Chart del Reino Unido. Del trabajo destacaron los sencillos Love is a Killer y How Much Love, que alcanzaron buenas posiciones en las listas musicales estadounidenses, y que les permitió salir de gira como teloneros de Deep Purple y Kiss. Debido a la irrupción del grunge y del rock alternativo a principios de la década de los 90, la escena glam decayó drásticamente, lo que propició que muchas bandas desaparecieran de los medios. Por ello, Big Sun, al no alcanzar el interés de las casas discográficas, ni menos de radios y canales de televisión, decidieron modificar su sonido,
que provocó varias diferencias musicales entre sus integrantes que finalmente conllevó a su separación a mediados de 1991. En 1997, Raaxi decidió reformar la agrupación con Janet en la voz y en la guitarra rítmica, Gina Estelle en la guitarra líder y con Rana Ross en el bajo. Esta nueva alineación giró por varias semanas de 1997 en los Estados Unidos y al año siguiente grabaron el tercer álbum Tenierin, con un sonido alejado del glam metal y más cercano al grunge, motivo por el cual no obtuvo recepción positiva de sus fanáticos ni menos en las listas musicales. Para la gira promocional por los Estados Unidos se integró como bajista Maxine Petrucci, hermana de Raaxi, pero al poco tiempo Raaxi recibió una demanda de infracción a los derechos de autor por parte de Jan, que no autorizó el uso del nombre ni las canciones de la banda, que provocó nuevamente la separación de la agrupación a mediados de 1999. En 2001, Jan junto con Janet, Raaxi y la nueva bajista Pat Holloway reformaron la banda por segunda vez para salir de gira por los Estados Unidos, junto a artistas como Mötley Crüe, Betty Slaughter, entre otros. A mediados de dicho tour los problemas entre ellas nuevamente aparecieron provocando la salida de Raaxi, Janet y Pat. Para reemplazarlas Jan reclutó a la cantante Jenna Sansajero, Lynn Lois Lary en el bajo y a Kathleen Cat Kraft en la batería para culminar las últimas fechas. En 2004 la alineación clásica consistente en Jan, Raaxi, Janet y Cier se reunieron para el programa de televisión Ben Lunaret del canal VH1 y con ello además, el sello EMI aprovechó de relanzar los discos Big Sun y Revival. Aún así la reunión solo fue para el programa, ya que ninguna de ellas quería volver a trabajar juntas. A mediados del mismo año Jan decidió reunir a Jenna, Lynn y a Kathleen para salir de gira por varias ciudades de Estados Unidos y de Europa. Al año siguiente, participaron en el festival Sveden Rock Festival, donde grabaron el disco en vivo Extended Versus que fue publicado en 2006. En ese mismo año, lanzaron al mercado el cuarto álbum de estudio, Live in Line, que recibió positivas críticas e incluso una nominación a los Independent Music Awards en la categoría Mejor Álbum de Hard Rock y Metal. Durante los siguientes años dieron una serie de presentaciones en su propio país, abriendo los conciertos de grupos como Dokken y compartieron escenario en varios festivales con otras conocidas bandas. A fines de 2012 Jan planeó reunir la alineación clásica con Janet Garner, Cier Pedersen y Raaxi Petrucci, quienes por aquel tiempo formaron una nueva agrupación, con la compañía de Gina Estelle. Sin embargo, en enero de 2013 y a solo días de hacer público la reunión, Kunement fue diagnosticada con cáncer. Tras ello, el anuncio fue retrasado de forma indefinida hasta que Jan estuviese sana de su enfermedad, pero por desgracia y luego de 9 meses de batallar contra el cáncer, Jan falleció el 10 de octubre de 2013 a los 51 años de edad. En diciembre de 2013, las 3 integrantes de la clásica alineación refundaron la banda con la ayuda de Gina, para continuar con el legado de su fallecida fundadora. Luego de dar varios conciertos por Europa y en los Estados Unidos durante el 2014, Raaxi aseguró en una entrevista que la banda trabajaría en un nuevo álbum de estudio, donde una de sus canciones estaría dedicada a Kunement. En marzo de 2017, Gina Estelle fue sustituida por Britt Laning, anterior guitarrista de la banda femenina Jade. ¿Qué te pareció esta banda que ha tenido que pasar por varias situaciones difíciles pero que también ha vivido grandes momentos? No olvides suscribirte. Adiós.